Bienvenidos adentro de mi propia mente, un espacio donde las historias más oscuras de nuestra historia reciente salen a la luz. Hoy exploraremos uno de los casos más escalofriantes y menos comprendidos de América Latina. Un caso que sacudió a todo un país y dejó una herida que aún no cicatriza. Lo que escucharás a continuación está basado en hechos documentados y testimonios reales. Esta es la historia de Daniel Camargo Barbosa, un personaje que transformó el miedo en parte del día a día. Guayaquil, año 1986. Una mañana cualquiera, un recolector caminaba por un sendero de tierra, empujando su carrito improvisado. Todo era rutina hasta que percibió un olor extraño entre los matorrales. Pensó que se trataba de un animal. Al acercarse, encontró el cuerpo inmóvil de una niña. Su mirada seguía fija hacia el cielo. Era evidente que algo terrible había ocurrido. No era un caso aislado. En los últimos meses, decenas de familias vivían en incertidumbre. Algunas niñas no volvían a casa después de ir a la escuela o al mercado. El miedo recorría las calles más humildes. Y detrás de ese miedo se escondía una figura invisible para la mayoría. Nacido en Colombia en 1930, Daniel Camargo vivió una infancia difícil. Su madrastra era severa y lo sometía a castigos humillantes. Aunque era inteligente y logró cierto nivel educativo, también desarrolló una personalidad retraída y desconfiada. En la adultez empezó a vivir una doble vida, respetable para algunos, inquietante para otros. Fue detenido en Colombia por cometer delitos gravísimos contra menores y fue enviado a la isla prisión de Gorgona, una de las más temidas de la época. Pero logró escapar en 1984 y cruzó la frontera hacia Ecuador. Lo que vendría después sería una pesadilla para decenas de familias. Camargo llegó a Guayaquil como un hombre más. Cambió de nombre, evitó llamar la atención y se hizo pasar por vendedor ambulante. Nadie imaginaba lo que era capaz de hacer. Su modus operandi era cuidadoso y metódico. Se acercaba a niñas de sectores populares ofreciéndoles pequeñas ayudas o favores. Decía tener libros, útiles o incluso promesas de estudio. Cuando lograba que lo siguieran, las alejaba a zonas despobladas. Allí cometía actos de violencia que desataron pánico a nivel nacional. Su objetivo eran niñas entre 8 y 13 años. La mayoría vivía en sectores vulnerables donde la atención policial era limitada. Luego, desaparecía sin dejar rastro, una y otra vez. Lo más aterrador no era su violencia, sino su frialdad. Camargo no actuaba por impulso, sino con premeditación. Estudiaba sus movimientos, calculaba el riesgo, evitaba lugares vigilados y, sobre todo, sabía cómo pasar desapercibido. Cuando lo capturaron, habló con una tranquilidad que sorprendió incluso a los agentes más experimentados. Narraba sus actos sin levantar la voz, como quien describe un hábito más de su rutina. No mostraba remordimiento. Yo buscaba a quienes nadie buscaba, llegó a declarar. Fue en Guasmosú, uno de los barrios populares de Guayaquil, donde finalmente cayó. Una niña logró escapar antes de ser llevada lejos. Corrió hasta una casa y pidió ayuda. Una vecina alertó a los demás. Varios hombres lo persiguieron y lo detuvieron. La policía lo llevó a la comisaría. Al principio negó todo, pero cuando le mostraron evidencias recogidas en su mochila, pertenencias de otras niñas, no tuvo más opción que hablar. Lo que reveló fue estremecedor. Dijo haber cometido más de 70 crímenes similares, al menos 54 en Ecuador. Dio detalles, nombres, sitios, días. Fue sentenciado a la pena máxima en ese entonces, 16 años. La indignación fue inmediata. ¿Cómo era posible que una persona responsable de tantos delitos recibiera una condena tan limitada? Pero las leyes ecuatorianas no permitían una pena mayor en aquel momento. Camargo fue recluido en la penitenciaría del Litoral, aislado por su propia seguridad. La noticia dio la vuelta al mundo. En noviembre de 1994, otro interno colombiano se le acercó mientras realizaba trabajos de limpieza en el patio. En un acto de venganza lo atacó por sorpresa. Camargo murió esa misma mañana. El agresor confesó que su motivación era personal. Una de sus familiares había sido víctima de aquel hombre. Así terminó la historia de uno de los criminales más oscuros que ha conocido América Latina. Pero el impacto de sus actos sigue presente. El caso de Camargo provocó una revisión en el sistema judicial ecuatoriano. Años después, las penas máximas se ampliaron y se mejoraron los procesos de verificación migratoria. Sin embargo, muchas de las víctimas jamás fueron plenamente identificadas. Hay familias que aún hoy buscan respuestas, padres que no recibieron nunca confirmación oficial,
y barrios que todavía recuerdan la sombra que se cernió sobre ellos. Esta fue la historia real, adaptada con el respeto que merece el dolor de las víctimas, de Daniel Camargo Barbosa, un hombre que causó una de las mayores tragedias en la historia del Ecuador moderno. ¿Crees que hoy en día las leyes han cambiado lo suficiente para evitar casos como este? ¿Es posible que personas con este perfil sigan camufladas entre nosotros? Déjalo en los comentarios. Comparte esta historia para que más personas conozcan lo que nunca debería repetirse. Esto fue Dentro de mi propia mente. Relatos reales que estremecen y que nos obligan a mirar a la oscuridad de frente.